Así que bienvenidos, hermanos, gracias por estar conectados a través de este medio, y vamos ahora a continuar con el estudio que hemos iniciado de la primera carta del apóstol Pedro. Si ustedes se recuerdan, estamos ubicados ya en el capítulo 2 de esta primera carta del apóstol Pedro. Y lo último que estuvimos hablando aquí es que si nosotros hemos llegado ya a entender lo que es estar ahora en una nueva vida en Cristo, entonces ha dicho Pedro que nosotros tenemos que desechar de nosotros todo eso malo, todo aquello que está afectando o que pueda afectar la vida del creyente. Si nosotros tenemos ahora una nueva vida en Cristo, entonces ahora nosotros debemos haber sacado ya de nuestra vida, dice Pedro, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda maledicencia. Y ya hace 8 días hablamos de lo que significa o cómo es que se manifiesta cada uno de esos hábitos malos en la persona. Y Pedro está mandando a que nosotros como creyentes pues ya no tengamos ese tipo de actitudes. Contrario a todo eso, nos quedamos exactamente aquí hace 8 días, dice Pedro, nosotros ahora debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y dijimos que desear es todo lo contrario de desechar. Desear implica atender, considerar, apreciar, aprobar, anhelar. Las cosas en estado de descomposición no se toman. Se toma lo bueno, lo que es nutritivo, mayormente en una etapa de crecimiento. Pedro escribe y dice, como niños recién nacidos. Pedro está utilizando esta figura de un niño que está siendo amamantado por su madre, pero no precisamente porque todos sus lectores sean recién convertidos. Pedro está diciendo que todos nosotros como creyentes ahora, en esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, debemos de desechar todo lo malo y debemos de estar deseando cada día estar tomando o siendo nutridos por la palabra del Señor. En la iglesia ya la mayoría de hermanos debieron haber superado esta etapa, la etapa de tener todavía situaciones que lo muestren en una práctica de la vida del mundo. Ahora nosotros debemos de estar siendo nutridos con la palabra del Señor, y por eso dice la leche espiritual no adulterada. Debemos entonces tener una actitud como la del salmista. ¿Se recuerda usted que el salmista dice, mi alma tiene sed del agua cristalina? Como el ciervo brama por las corrientes, así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. Ese es un deseo profundo de querer tomar más y más de esa palabra, de conocer de mejor manera a Cristo, que es fuente bendita de crecimiento espiritual. Debe ser nuestra meta llegar a la altura y la plenitud de Cristo. Ya nosotros debemos dejar de actuar de una manera carnal, dejar de pelear entre hermanos, entre líderes, no ser piedra de tropiezo para otros, sino que debemos de buscar la unidad. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y luego dice, para que por medio de ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la bondad del Señor. En el versículo 3, Pedro dice, si es que habéis gustado la bondad del Señor. Qué importante es para nosotros
porque esto es un condicionante, no para ser salvo, sino para la manera como debemos nosotros conducirnos. Es básicamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo en otras palabras y que mencionamos ya la semana pasada. El texto donde Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, porque allá eran los hábitos del mundo, pero aquí nuestro deseo es conocer cada día más y más de el Señor. Si habéis gustado significa que quiero más porque me es agradable a mi paladar. Porque si no es agradable a mi paladar, entonces lo vomito, lo devuelvo, lo tiro, lo desecho. Porque eso es lo que pasa cuando algo no es agradable a nuestro paladar. Cuando Jesucristo se dirige a una de las iglesias en Apocalipsis, le dice, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y siempre ha sido del conocimiento de que el agua tibia provoca náusea. Y eso hace que la persona vomite. Y por eso el Señor advierte a esta iglesia y le dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y Pedro está diciendo aquí que nosotros debemos de desear tomar la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, si es que nosotros hemos probado esa bondad del Señor. Si habéis gustado, entonces significa que me gusta y quiero más. Y cuando se habla de la bondad del Señor, Pedro está diciendo que es todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es de buena calidad. Y nosotros hemos probado la calidad del Señor. Y por eso es que le seguimos, por eso le amamos, por eso le honramos. Y no hemos terminado de saciarnos en Él. Cada día queremos más y más de Él. Y se recuerda que también ese es un coro que cantamos. Yo quiero más y más de Cristo. Y Él quiere más y más de mí. Porque de esa manera yo voy a manifestar que estoy entendiendo y estoy viviendo en esa nueva vida que Cristo me ha dado. Y luego Pedro va a decir que la nueva vida en Cristo busca la edificación. Nosotros los creyentes debemos de buscar crecer en esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y en el versículo 4, Pedro va a decir, acercándoos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Una de las cosas que debemos de aprovechar nosotros como creyentes al estar juntos es crecer. Y por eso es que Pablo también escribió en cuanto a la unidad y en cuanto al crecimiento, que nosotros debemos de crecer hasta llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Y eso es igual a hablar de la edificación. Así que nosotros como creyentes ahora vivimos en una sociedad diferente. Somos una comunidad nueva viviendo en la sociedad del mundo. Pero no debemos de llevar los moldes del mundo a esta nueva comunidad. Porque todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo vivimos ahora en una vida diferente. Acercándonos a Él entonces es una expresión que exhorta a los creyentes a estar más cerca para conocerlo mejor y apreciar de mejor manera su imagen, su carácter, su esencia. Eso es lo que nosotros debemos de buscar,
al acercarnos más a Él, conocerle de mejor manera en todo lo que Él se ha revelado a nuestra vida. Y Pedro va a utilizar aquí esta expresión y dice, acercándonos a Él, piedra viva, piedra viva. Primero, nosotros debemos de pensar que cuando Pedro escribe esto, tiene en mente la experiencia que vivió y que se nos relata allá en Mateo 16:15. Usted se recuerda que ahí hubo una pregunta del Señor Jesús, interrogándole a ellos y diciéndole, ¿quién dice la gente que soy yo? Y hubieron varias opiniones, varias respuestas. Pero Pedro da una y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando Pedro escribe y dice que nos acerquemos a la piedra viva, tiene en mente esa experiencia de la pregunta y la respuesta que él dio y también la confirmación que Jesús da en cuanto al surgimiento de la iglesia y que su base está sostenida en Cristo. Y también cuando Pedro escribe eso, tiene en mente la construcción de un edificio. Y utiliza esa figura para explicar la solidez en la cual está asentada la iglesia del Señor. Esa base es el mismo Señor. En la respuesta que Pedro da, Jesús le afirma y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la palabra clave para entender esto es edificaré. Jesús es piedra viva, no piedra inanimada. Y Pedro va a decir, miren, esta piedra viva fue desechada por los hombres. Los seres humanos en su pecado, en su egoísmo, no alcanzan a apreciar los beneficios de esta nueva vida que es dirigida por Dios por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Era tal la ceguera espiritual de los judíos que en ese momento no alcanzaron a reconocer a Jesús como el Mesías. Y hasta el día de hoy no terminan de aceptar que el hijo del carpintero es el Mesías que Dios envió. Y esa misma actitud tiene hasta hoy todo ser humano, y mayormente los religiosos que han equivocado el camino en medio de la idolatría y de esa forma rechazan el verdadero mensaje de salvación en Cristo Jesús. Pedro llama la atención a cada uno de nosotros como creyentes y nos dice que nos acerquemos a Él, a Cristo, que es la piedra viva que desecharon, que fue desechada por los hombres, pero que para Dios es escogida y preciosa. Qué interesante esto, porque lo que los hombres rechazaron a Jesús, rechazaron al Mesías que Dios les envió. Lo que los hombres rechazaron, Dios lo ha determinado como algo escogido y precioso. Y esto enseña que en la voluntad permisiva de Dios, Él determinó que el plan de salvación fuera ejecutado a través de la persona de su Hijo. Él lo escogió y determinó. Es más, le dio un valor incalculable. ¿Se recuerda usted que en el capítulo anterior se nos dijo que
que nosotros fuimos rescatados por medio de la sangre preciosa. La sangre preciosa de Jesucristo es lo que Dios determinó como escogida y preciosa, que Dios le dio un valor incalculable. Esa piedra que aquellos rechazaron, que no quisieron apreciar, y en lugar de eso intentaron destruirla, desfigurándola completamente, Dios lo que hizo fue pulirla y la puso como la más preciosa de los diamantes para sostener en él la existencia de su obra, la iglesia. Eso nos ayuda a entender lo que Pedro quiere decirnos cuando escribe que nos acerquemos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Y en el versículo 5, Pedro va a decir, escuche, vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros, usted y yo, también al haber aceptado a Jesucristo, adquirimos esa calidad. Jesús es piedra viva. Y Pedro también dice que nosotros somos piedra viva, que hemos nosotros también adquirido esa calidad. Es decir, al haber aceptado a Cristo, nuestra calidad cambió, nuestra condición cambió, porque ahora nosotros tenemos una nueva vida. Y en nuestra fe nos lleva a servir para el mismo propósito de la construcción de ese proyecto que se llama iglesia. Dice Pedro, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí, cuando Pedro dice ser edificados, se nos aclara de mejor manera y se amplía el concepto, porque esa casa está construida por todos los creyentes. La iglesia está constituida por todos nosotros. Y cada uno de nosotros somos una piedra, un ladrillo o un bloque, si usted quiere, en esa construcción. Esa casa está siendo construida por todos los creyentes. Y por eso es que la iglesia se compara con el templo, lo cual implica que cada creyente abriga o es objeto de la morada de Dios. Y por eso es que Pablo enseña también, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Así escribe Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Además de ser templo, también nos constituye como sacerdocio. Dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio. Cuando habla de este sacerdocio, está diciendo que nosotros somos también gente escogida para dar un buen servicio a Dios, estando en su casa y teniendo el carácter de Dios, estando en su casa y teniendo santidad, que es el carácter de Dios. Dios es santo y Él pide que usted y yo seamos también santos. Y cuando usted y yo estamos en la casa de Dios y como gente escogida hemos sido
establecidos como sacerdotes. Cada creyente, hombre o mujer, tiene esa calidad de ser parte del sacerdocio de la iglesia. De modo entonces que nuestra vida está siempre ofrecida como sacrificio sacerdotal, aceptable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra función no es solo crecer como edificio, sino también mantener el edificio mediante el cuidado que tengamos para su mayor desarrollo. Es saber que en este edificio que se llama iglesia no hay suciedad. Aquí todos tenemos que ser higiénicos y cuidadosos de no contaminarnos con el mundo. En esta crisis que estamos viviendo, se nos está enseñando a que nosotros debemos de lavarnos las manos, desinfectarnos los pies, los zapatos, porque vamos a entrar a la casa y no sabemos si en las manos o en los zapatos traemos la contaminación del virus. Y entonces por eso se habla de que debemos de tener esa higiene. Podríamos pensar algo muy similar. Dice Pedro, que nosotros somos sacerdotes. Que nosotros debemos acercarnos como sacrificio aceptable. No hay lugar para la suciedad. No hay lugar para la contaminación del mundo. Y por eso es que nosotros como creyentes debemos de estar haciendo constantemente esa limpieza en nuestra vida espiritual. Todos los días. Todos los días. Cuando Juan escribe, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, a nosotros nos limpia de todo pecado. Amén. Nosotros tenemos que pensar que necesitamos cada día tener ese acercamiento a Dios. Pablo hace la invitación de otra manera. Pablo dice en Romanos capítulo 1, os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué interesante eso. Y luego Pedro va a decir, versículo 6, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Cuando Pedro escribe este versículo 6, toma la referencia que hay en el Antiguo Testamento de Isaías 28:16. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Y cuando Pedro hace esa referencia, habla de el rechazo que se profetiza en Isaías que había de tener el Mesías. Anticipaba que Cristo Jesús, como Mesías, iba a ser rechazado por su pueblo, pero que ese rechazo iba a constituir
a Jesús como la principal piedra del ángulo. Cuando se habla de la principal piedra del ángulo, se habla de la piedra de la esquina que une los dos muros, es decir, la escuadra, y simboliza el fundamento donde descansa todo el edificio. Lo que implica esto es la unión que la persona de Jesucristo ha hecho entre los dos pueblos, entre el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia. Esa piedra de la esquina ha hecho posible esa unidad entre los judíos y los gentiles. Y eso pasó en virtud del rechazo que los judíos le hicieron a Jesús. Dios hizo de esos dos grupos, judíos y gentiles, un nuevo pueblo. Y está construyendo entre judíos y gentiles un nuevo edificio. Y ahora ese edificio alberga a judíos y a gentiles. Y todo descansa en la obra de Cristo en la cruz. El que no quiera ser avergonzado tendrá que creer en Él. La salvación ahora, tanto para judíos como para gentiles, es Cristo Jesús. Si un judío lo rechaza, obviamente está condenado, al igual que el gentil. Pero ¿sabe qué es interesante en esto? Es que lo que los judíos rechazaron resultó como bendición para usted y para mí. Por eso es que Juan ha escrito: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que creen en él les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pedro dice: para vosotros los que creéis, judíos y gentiles, Jesucristo ha venido a ser lo más hermoso que nos ha pasado o que pudimos escoger. Él es nuestro Salvador, porque Él es Señor de nosotros. Él es cabeza del ángulo. Dos maneras como Pedro describe esto. Describe primero como la principal piedra del ángulo, y luego habla que Él es cabeza del ángulo. Esta es otra interpretación, y con esto voy a concluir. Cuando se habla de la principal piedra del ángulo, se habla de esa escuadra que ya traté de explicar. Pero cuando se habla de que Él ha venido a ser cabeza del ángulo, esta interpretación se da en la construcción de una pirámide. Cuando se construye una pirámide, hay una piedra que se llama piedra cimera, que es puesta en la parte más alta. Y la forma de esa piedra cimera determina la forma de toda la pirámide. Del mismo modo que Cristo es la piedra cimera de la iglesia, que refleja el carácter de Cristo. Y cuando Él venga, este edificio que se llama iglesia será terminado. Qué interesante es saber que Cristo es cimiento y cabeza de la iglesia. Si quiere, lo podemos aplicar así. Él es el inicio y el final de este edificio o proyecto que se llama iglesia. Y usted y yo estamos ahí. Y por eso es que debemos manifestar esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús.
Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias por estar siempre pendiente de esta conexión. Le animo en el nombre del Señor y si Él nos lo permite, nos saludamos dentro de 8 días. Que Dios le bendiga. También le recuerdo el día domingo que tenemos a las 9:30 lo que es la escuela dominical. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por conectarse. Amén. Gracias, hermano Noé, por la enseñanza de la palabra.